Hablar de México en los años 60 es regresar a un país donde el dinero rendía como nunca. Con unos cuantos pesos se podía llenar la despensa, pagar el transporte, comprar el periódico y hasta darse un lujo en el cine. Era una época de contrastes. Mientras la modernidad llegaba con autos, televisión y nuevas colonias, la vida seguía marcada por costumbres sencillas que unían a la familia. Cada gasto tenía un valor distinto, no solo en billetes, también en recuerdos. El automóvil. En los años 60, tener un auto dejó de ser un lujo inalcanzable para convertirse en una meta posible. Modelos como el Volkswagen Sedán y el Dodge Dart se ofrecían en agencias a precios de alrededor de pesos. El crédito y los pagos en mensualidades hacían que la idea de estrenar coche estuviera al alcance de familias trabajadoras. El auto no solo representaba comodidad, también era símbolo de estatus. Circular por la ciudad al volante de un vehículo nuevo era motivo de orgullo y reflejo de progreso. Muchos hogares veían en él una recompensa a esfuerzo. Los viajes en carretera se convirtieron en una costumbre, con familias enteras saliendo los fines de semana para visitar pueblos cercanos o playas. El coche permitía cargar maletas, comida y hasta a los vecinos, pues era parte del espíritu de compartir. En los estacionamientos de los barrios, los autos se alineaban como trofeos, cada uno con historias de aventuras y paseos. El coche familiar fue la gran conquista de la década, una compra que marcó un antes y un después en la vida diaria. La gasolina. Llenar el tanque en los 60 era una experiencia distinta, pues el costo de la gasolina era mínimo. Un litro costaba menos de $1 y permitía recorrer largas distancias sin preocuparse demasiado por el gasto. Este bajo precio hizo que viajar en auto fuera accesible para casi todas las familias. Los paseos de fin de semana, las visitas a los abuelos y las vacaciones por carretera se convirtieron en parte de la rutina. La movilidad era sinónimo de libertad. Los expendios de gasolina eran puntos de encuentro en carreteras y pueblos. El sonido de la bomba, el uniforme del despachador y el olor inconfundible del combustible formaban parte del paisaje de la época. La gasolina barata fue motor de la vida social y económica. Gracias a su precio reducido, los mexicanos podían recorrer el país sin que el gasto pesara demasiado, convirtiendo los kilómetros en recuerdos compartidos. La vivienda. El sueño de la casa propia era más alcanzable que en décadas posteriores. Una vivienda en colonias populares podía costar entre $1 dependiendo de la ubicación. Los fraccionamientos nuevos comenzaron a poblarse con familias jóvenes que buscaban estabilidad. Las casas tenían patios, azoteas y espacio suficiente para que crecieran los hijos. La propiedad era símbolo de arraigo y seguridad. Con créditos accesibles, los matrimonios lograban pagar su casa en plazos razonables. Los barrios crecían con ritmo uniforme, llenándose de tiendas, escuelas y parques que se convirtieron en el corazón de la comunidad. La vivienda no solo era un techo, era el lugar donde nacían memorias y tradiciones. La casa nueva fue la base de un México que crecía en población y sueños, con costos que hoy parecen imposibles de imaginar. El transporte público. Moverse por la ciudad era sencillo y económico. El pasaje de camión urbano costaba apenas unos centavos y bastaba para recorrer grandes distancias. Los autobuses llenaban las avenidas con su humo característico y sus sonidos metálicos. Los estudiantes, oficinistas y comerciantes dependían del camión para llegar a sus destinos. El transporte público se convirtió en un espacio social donde todos coincidían sin distinción. Era una experiencia compartida por millones cada día. Los vendedores ambulantes ofrecían dulces y revistas a bordo, mientras los choferes conducían con habilidad entre calles repletas. El camión no era cómodo, pero era confiable y accesible. El bajo costo permitió que nadie quedara fuera de la movilidad urbana. El pasaje barato era símbolo de inclusión, parte del México que se movía al ritmo de sus camiones. Las tortillas. El precio de las tortillas era fundamental en la vida mexicana.
Un kilo costaba apenas unos centavos y alcanzaba para alimentar a toda una familia. Su aroma se esparcía desde las tortillerías de cada barrio. Comprar tortillas era un ritual cotidiano, con niños enviados por los padres que regresaban picando una tortilla con sal antes de llegar a casa. Ese gesto sencillo formaba parte de la rutina y del sabor de la infancia. Las filas en la tortillería eran lugares de convivencia vecinal. Entre pláticas y saludos, la espera se convertía en un espacio para compartir la vida diaria. El bajo precio garantizaba que nunca faltaran en la mesa. Las tortillas eran más que alimento, eran tradición, unión y símbolo de abundancia accesible para todos. El cine. Ir al cine en los años 60 era un lujo al alcance de cualquiera. La entrada costaba apenas unos pocos pesos y todavía alcanzaba para palomitas y refresco. Las funciones dobles eran una costumbre que reunía a familias y amigos. Los cines de barrio y las grandes salas del centro ofrecían estrenos que hacían vibrar al público. El cine era más que entretenimiento. Era una ventana a mundos nuevos. La pantalla grande llenaba de emociones la vida cotidiana. Asistir al cine formaba parte de los fines de semana. Los niños se emocionaban con matinés mientras los adultos disfrutaban de dramas, comedias o cintas extranjeras. El precio accesible convirtió al cine en un hábito nacional. Por unas monedas, millones de mexicanos compartieron risas, lágrimas y sueños que aún resuenan en la memoria. El periódico. El periódico era parte esencial de la vida en los años 60. Con apenas unas monedas se podía leer noticias, deportes y caricaturas políticas. Los voceadores recorrían las calles anunciando titulares a gritos, llenando de vida las esquinas. En los cafés, los clientes hojeaban el diario mientras tomaban café con leche. El periódico acompañaba la rutina matutina y servía como punto de conversación en las sobremesas familiares. Era una costumbre compartida que conectaba a todos con el mundo. Las páginas impresas guardaban desde grandes acontecimientos hasta anuncios clasificados, moldeando la memoria colectiva. Era un objeto que se pasaba de mano en oficinas, hogares y plazas. El bajo precio permitía que la información estuviera al alcance de casi todos. El periódico diario fue la voz escrita de una generación y su recuerdo aún despierta nostalgia en quienes crecieron con él. Los zapatos. Comprar zapatos nuevos era un gasto posible para la mayoría. Un par de buena calidad costaba alrededor de pesos y podía durar años. Eran un artículo que se cuidaba con esmero. Los escaparates mostraban modelos formales y escolares, convirtiendo la compra en un pequeño acontecimiento. Estrenar zapatos era motivo de orgullo, sobre todo para los niños que los llevaban al primer día de clases. El calzado era parte esencial de la presentación personal. En oficinas, escuelas y reuniones, unos buenos zapatos hablaban de disciplina y cuidado. Con un precio accesible, los zapatos reflejaban dignidad y elegancia. Un par bien hecho acompañaba a su dueño en momentos importantes, quedando grabado en recuerdos entrañables. El salario mínimo. El salario mínimo en México rondaba los pesos mensuales. Con esa cantidad era posible mantener un hogar, cubrir los gastos básicos y todavía guardar algo de ahorro. El poder adquisitivo era mucho mayor que en décadas posteriores. Aunque no todos vivían en abundancia, el dinero rendía lo suficiente para sostener la vida cotidiana con cierta estabilidad. El sueldo alcanzaba para comida, transporte, ropa y algunos pequeños lujos. El trabajo era visto como la base del progreso familiar. Cada quincena significaba la oportunidad de mejorar la vida poco a poco. El salario mínimo de los 60 simboliza hoy la nostalgia por un México donde el esfuerzo laboral se veía recompensado. El dinero no sobraba, pero alcanzaba con dignidad. La comida corrida. Las fondas ofrecían menús completos por apenas unos pesos. La comida corrida incluía sopa, guisado, frijoles, tortillas y agua fresca. Era abundante, casera y parte esencial de la rutina urbana.
Los estudiantes, oficinistas y obreros se reunían en las fondas a mediodía. El ambiente era sencillo, con manteles de plástico y aromas que recordaban a la cocina de casa. Comer ahí era sentirse en familia, aunque uno estuviera lejos. La comida corrida era más que un alimento, era un descanso del ajetreo diario. Compartir mesa con desconocidos era común y reforzaba la convivencia entre todos. Su bajo precio la convirtió en una costumbre indispensable. Con poco dinero se podía comer bien y sentirse satisfecho, dejando recuerdos de un México más simple y humano. La feria. La feria era el evento más esperado del año y los boletos costaban apenas unas monedas. Con ello se podía subir a los juegos mecánicos, comprar algodones de azúcar y disfrutar de espectáculos. Las luces de colores y la música creaban un ambiente festivo que llenaba de ilusión a niños y adultos. El boleto barato era la llave a un mundo de diversión. Las familias completas acudían para disfrutar juntas, recorriendo los pasillos entre juegos y antojitos. Cada feria era un recuerdo compartido que unía a la comunidad. El bajo costo de la entrada permitió que nadie quedara fuera. La feria simbolizaba la alegría sencilla de un México donde con poco se vivía mucho. La televisión. Tener una televisión en casa era un sueño alcanzable. Un aparato costaba alrededor de pesos y pronto se convirtió en el centro de reunión familiar. Las transmisiones en blanco y negro reunían a todos en la sala, desde noticieros hasta programas de variedades. La televisión marcaba el pulso de la vida diaria, creando rutinas compartidas. El pago en mensualidades facilitaba su compra y poco a poco más hogares se sumaron a la modernidad. El televisor se volvió parte indispensable de la vida familiar. Con su bajo costo relativo, la televisión transformó la manera de convivir. Era un lujo accesible que trajo cultura y entretenimiento a millones de hogares mexicanos, reunió a la familia frente a la pantalla nueva. El bolillo. El bolillo era parte inseparable de la dieta mexicana y su precio era mínimo. Con apenas unos centavos se podía llevar una bolsa llena de pan recién horneado. En cada colonia, las panaderías despertaban al amanecer con el aroma del pan, atrayendo a vecinos y familias enteras. El bolillo caliente, acompañado de café o leche, era el desayuno clásico. La compra diaria del pan era un ritual. Niños y adultos acudían con bolsas de manta para llevarlo a casa, compartiendo saludos en la fila. Su bajo costo lo convirtió en un símbolo de abundancia sencilla. El bolillo fue alimento, costumbre y memoria compartida de una época donde la mesa siempre tenía pan. Recordar cuánto costaban las cosas en el México de los años 60 es abrir una ventana a un país donde con poco dinero se podía vivir con dignidad, disfrutar de momentos sencillos y alcanzar sueños que hoy parecen imposibles. La gasolina, las casas, los boletos de feria y hasta la televisión eran parte de un estilo de vida más accesible que quedó grabado en la memoria de quienes lo vivieron. Aunque los precios cambiaron con el tiempo, lo que permanece es la nostalgia de aquellos años en que todo parecía más cercano y humano. Suscríbete para seguir reviviendo estas historias y mantener vivo el recuerdo de un México que nunca se olvida. Hasta pronto.